con palabras bastante amables, incluso se habló de un cambio de tono desde el candidato José Antonio Kast al presidente electo. Ya con el correr de los días esas palabras se han ido endureciendo y lo que vimos ayer en Icares fue una clara crítica al gobierno del presidente actual Gabriel Boric. El presidente pidió que se siguiera y se mantuviera el respeto entre ambos y es de lo que vamos a hablar a partir de ahora con Macarena Román. Macarena, bienvenida, muchísimas gracias. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, en conversación con la radio Súbela, el presidente Gabriel Boric abordó este endurecimiento del tono por parte de José Antonio Kast. ¿Qué dijo el actual mandatario? Primero, que lamentaba que se haya endurecido nuevamente el tono por el presidente electo, que volvió de alguna manera a ser el mismo que era cuando estaba en la candidatura hacia La Moneda. También abordó y aseguró que el presidente electo durante su campaña insinuó o dijo directamente algunas mentiras. ¿Cuáles mentiras decía el presidente Gabriel Boric? Las que tienen relación con, por ejemplo, que durante el actual mandato habría subido la pobreza. Gabriel Boric asegura que con los resultados de CACEN esto quedaba al descubierto de que era directamente una falsedad, pues entre otras informaciones la pobreza llegó al 3% en nuestro país durante 2024, reduciéndose en comparación al 2022, y que decía con eso ya se afirma que lo que había dicho José Antonio Kast era mentira. ¿Cuándo lo dijo? En alguna de las oportunidades, al menos una vez lo dijo en el debate de Archi de diciembre del año pasado, ya previo a la segunda vuelta presidencial, donde José Antonio Kast aseguraba que bajo este mandato había aumentado la pobreza en nuestro país. Eso, entre otras del cosas, 20,5 del 2022 bajó al 17,3. Ahí claro, está el dato exacto. Claro, dato mata relato, de alguna forma han dicho autoridades. Sí, y el propio presidente, pero también sus ministros. Salieron en grupo, de alguna forma, los ministros también a defender, a blindar la labor, el desempeño que ha tenido el actual gobierno. Ayer, por ejemplo, habló al respecto, lo tuvimos en vivo, de hecho, Mati, a la ministra Vallejo, dijo también sus propias críticas el ministro Elizalde, asegurando que José Antonio Kast se le había salido el traje de estadista porque volvió a endurecer el tono. Eso también se suma el ministro García, quien con cifras enfatizaba en que la economía de nuestro país estaba al menos estable y mejor de lo que lo habían tomado durante este gobierno. Hoy se sumó también las palabras del ministro Montes, que si bien no quiso ser tan duro como su compañero de gabinete, el ministro Elizalde, sí aseguró que a nadie le convenía que el gobierno entrante fuese duro con el gobierno saliente, que esa estrategia, dice el ministro Montes, que vamos a revisar más adelante, no le había servido a ninguna administración bajo su experiencia al menos. Vamos a pasar a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric, que fueron obviamente en respuesta también después de este discurso de casi 50 minutos de José Antonio Kast, donde en reiteradas ocasiones cuestionó y criticó a la actual administración. Es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan. Dijeron que, bueno, siempre hablan de gobierno de emergencia. Claro. Cuando hoy día un economista de Clapes UC, González, si mal no recuerdo, Germán González, dice que eso es muy difícil de sostener. Las condiciones macro con las que se va a recibir son muy beneficiosas. Y eso es bueno para Chile. Yo me alegro que eso sea bueno para Chile. Pero no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó. Y que dio fruto esa campaña, Mati, sin duda. El triunfo fue amplio por parte de José Antonio Kast frente a Janet Jara, así que al menos esas palabras hicieron sentido. El gobierno de emergencia que planteaba José Antonio Kast hizo más sentido que las otras propuestas que tenían los otros candidatos, en específico también Janet Jara. Pero desde el gabinete, de alguna forma, que están preparando por parte de José Antonio Kast o el propio presidente electo, no quisieron referirse al tema. Hoy tuvo
tuvo una particular actividad, José Antonio Kast, una actividad que no había sido convocada, no se le convocó a la prensa, pero aún así obviamente nos enteramos, se llegó con los distintos medios de comunicación hasta la Municipalidad de Santiago, donde José Antonio Kast mantuvo una reunión con el alcalde de esta comuna, Mario Desbordes, una reunión que ellos aseguraron se da en el marco de poder seguir llamando a visitar la comuna de Santiago. Dicen que el ideal es que se sigan mejorando las condiciones, pero al menos José Antonio Kast ya destacaba la labor que ha hecho durante estos meses Mario Desbordes luego de el mandato de Iracy Hasler. Tan así que José Antonio Kast aseguró: en unos meses más o en unas semanas más ya, yo seré vecino de Santiago y espero reencontrarme con ustedes. Le hablaba al público que estaba ahí, por ejemplo, la Plaza de Armas, donde se pueda caminar tranquilo, él prometiendo la seguridad también, que sabemos es clave para la ciudadanía en nuestro país. Luego de esa visita se fue a almorzar con justamente el alcalde al Mercado Central. En las dos ocasiones, tanto en la Municipalidad de Santiago como en el Mercado Central, los colegas que estaban ahí intentaron preguntarle respecto a la contingencia al presidente electo y obviamente a las palabras del presidente Gabriel Boric, que él lo tildó derechamente de mentiroso con las declaraciones que había emitido durante su campaña. No quiso contestar, no hubo respuesta por parte de José Antonio Kast por más insistencia de todos los colegas de los medios de comunicación. Quien sí contestó fue el diputado Juan Irarrázaval, jefe de bancada además del Partido Republicano, quien hoy visitó la oficina del presidente electo y que entre otras cosas aseguraba que solo se le podría tildar de mentiroso al presidente electo si es que promete algo y no lo cumple. De ser así o de ser otras las circunstancias, entonces él no aceptaba este tipo de cuestionamientos. Escuchemos. La pobreza es un problema permanente en Chile que se ha dejado de lado, ¿ah? Hoy día, con todas las urgencias que hemos tenido en Chile, ¿cierto?, a nivel de seguridad, a nivel de educación, etcétera, es una cuestión que tenemos que retomar y por lo menos lo que yo veo aquí en esta oficina es que está sobre la mesa completamente. La pregunta es respecto a las mentiras que alude el presidente Gabriel Boric en torno a lo que dijo José Antonio Kast, donde queda en evidencia que la pobreza no había aumentado. El día que José Antonio Kast no cumpla una promesa, ahí se van a transformar en mentiras las cosas que hemos dicho, pero por el momento los que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía por las cosas que no se han hecho son otros. ¿Tampoco hay que responderle a Chile cómo van a recortar estos 6.000 millones de pesos? Lo que pasa es que eso todavía está en ajuste, porque, le insisto, la realidad de las arcas fiscales no las conocemos. Nosotros votamos hace poco una ley de presupuesto que está en el papel, pero en realidad en lo que hay en cada repartición, en qué se ha gastado, en qué cosas están amarradas, todavía es algo que está en discusión y por lo tanto requiere ir ajustándose, pero hay un plan para poder recortar 6.000 millones de pesos. Respecto del debate político, creemos que este tiene que impulsarse con altura de miras y por tanto sobre la base de hechos verificables. La verdad es fundamental para la democracia. Y por eso cuando se señaló reiteradas veces en el marco de la campaña que la pobreza había aumentado y se ha dado a conocer ayer la información oficial de la CACEN respecto de que la pobreza disminuyó significativamente en los últimos años, bueno, el llamado que hacemos es simplemente a que este debate se realice con información veraz, con información verificable, con información oficial. Porque así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news o eventualmente falsedades. Buena relación, diálogo que duró menos de un mes desde que gana el presidente electo José Antonio Kast hasta ahora, ¿cierto? 9 de enero, menos de un mes duró esta buena convivencia, podríamos decir, o que se intentó llevar a cabo entre el actual gobierno y el futuro gobierno. Ahora, es una situación que de todas maneras es difícil y probablemente se tenga que revisar, porque el periodo intergobierno, es muy largo entre la elección, que resulta electo un mandatario y que asume 3 meses aparentemente, y es demasiado tiempo. Es harto tiempo y es un tiempo donde obviamente siguen sucediendo situaciones donde en el fondo tendríamos doble autoridad, ¿cierto? Tenemos al actual mandatario que obviamente es quien dirige el país, pero que también interviene cualquier
situación o cualquier comentario que haga el presidente electo también, por supuesto, pone un punto a considerar. Tan así que lo podemos ver materializado en la situación de Venezuela, donde el presidente Gabriel Boric dio la postura del Estado de Chile en torno a condenar el ataque de Estados Unidos hacia el territorio venezolano, pero José Antonio Kast, que dijo, fue una gran noticia en lo que había pasado durante la madrugada del sábado pasado. Es decir, ahí queda como ejemplo, se materializan las diferencias que pueden haber entre un presidente que está en el actual mandato y el próximo que está a punto ya de asumir su cargo. Eso como referencia, ¿cierto?, a lo que ha pasado durante las últimas horas. Y decimos las últimas horas porque luego de haber ganado José Antonio Kast, Mati, hubo una reunión totalmente republicana, tradicional, entre ambos presidentes, el presidente actual y el presidente electo, en La Moneda. De hecho, lo que ha dicho el ministro Elizalde es que continúan las conversaciones con Claudio Alvarado para hacer el traspaso lo más ameno posible entre el actual gobierno y el futuro gobierno, pero que se ven encrispadas las relaciones sin duda con este tipo de declaraciones. Desde ICARE, por parte de José Antonio Kast hacia el actual gobierno y viceversa. El presidente Gabriel Boric igual fue crítico con su sucesor en el cargo. Vamos a escuchar ahora nuevas reacciones, ya lo decíamos hace algunos minutos. Pocos ministros quedaron fuera de este debate. De hecho, hoy se suma también a estas declaraciones el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pero también hay quienes defienden al presidente electo, como lo es la presidenta del Partido Social Cristiano. Que construir la identidad de un gobierno a partir de cuánto se le saca la mugre al gobierno anterior nunca ha sido algo muy recomendable, ¿eh? O sea, lo ideal es poner lo positivo, unir al país, unir en lo positivo, criticar todo lo que sea necesario, pero poner el énfasis en los objetivos, en lo que hay que hacer. No me sorprenden las críticas que hace el presidente Gabriel Boric y sus ministros cada vez que José Antonio Kast habla. ¿Acaso no fue usted el que primero se quitó el traje de jefe de Estado, dejando de lado la presidencia para ocupar la cadena nacional como una plataforma de campaña y hablar en contra de José Antonio Kast? Me parece que esto contradice sus dichos, porque además me gustaría que esta misma energía que hoy día están usando la hubiesen utilizado para criticar por los casos convenios, en los casos fundaciones, en el caso Monsalve y en los distintos casos en los que ustedes han guardado silencio. Ahí tiene un punto, Mati, porque claramente fue el presidente Gabriel Boric quien en distintas ocasiones aludía cuando Kast era candidato a cuestionarlo. De hecho, fue lo que hacía alusión la diputada Sara Concha en una cadena nacional en torno al presupuesto, quizás la cadena nacional más importante en el año, podríamos decir, donde Gabriel Boric apunta a quien va a ejercer como su sucesor y lo cuestiona directamente, algo que al menos desde que uno tiene noción no se había hecho anteriormente. Bueno, eso también pensando en la juventud del presidente Gabriel Boric, y que con esto ya se intentaría posicionar como el líder de la próxima oposición. Y mientras, claro, sea esa relación dicotómica entre presidente y expresidente, es difícil que surjan líderes políticos alrededor también. Así que, bueno, eso fue lo que ocurrió también en los últimos gobiernos, en que la sucesión que fue Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, y que eso vuelve a repetirse después de un tiempo. Por lo tanto, hay que poner ojos sobre cuál es la estrategia también para leer eso. O sea, de hecho, el presidente Gabriel Boric, una vez que termine el mandato de José Antonio Kast, un poco más de 40 años. Recién 40 años. Recién 40 años joven, en febrero, claro. Totalmente joven, con un futuro político. Y solo para cerrar ese tema también, fue el propio presidente Gabriel Boric quien seguía criticando a José Antonio Kast, pese a que el comando de Jara de ese entonces le pedía que guardara silencio, porque dificultaba la campaña de Janet Jara. Bueno, damos por cerrado ese tema para pasar también a otro que también tiene que ver con declaraciones del presidente Gabriel Boric, pero esta vez con alguien de su propio sector del oficialismo, digo, no de su partido.